tardes, muchas gracias por darme chance de hablar aquí. Yo, tal vez al contrario de los otros que han hablado, presento aquí más bien un avance de investigación, entonces va a ser un poco metodológico y no puedo presentar demasiados resultados finales, hasta quiero hablar más de mi modo de proceder en esta investigación y no tanto de las hipótesis de resultado. Tal vez si hay preguntas se puede tratar. Bueno, mi proyecto es la Revolución Mexicana en el cine y o sea, en películas ficcionales, y mi punto de partida que tengo que explicar en breves palabras es que parto que una película ficcional sobre un tema histórico no nos va a decir mucho o nada del tema histórico representado, pero mucho sobre el contexto de la producción y también de la recepción. Y eso de la recepción se multiplica, ¿no? Porque puede haber recepción en caso de una película, puede haber recepción en muchas partes del mundo en muchos tiempos, ¿no? Entonces allí se crean diferentes recepciones. Ahora, la pregunta que tal vez es la básica y la más grande es un poco sobre el papel de la historia en nuestra vida cotidiana, porque también estoy bastante convencido que lo que los historiadores hacemos de trabajos críticos y muy buenos, muy poca gente los lee, hasta cada vez menos los lee, mientras que las películas sí se ven o se han visto, ¿no? Creo mucha más gente ha visto Marlon Brando como Zapata que ha leído la biografía de John Womack. Y en ese sentido me parece hasta significativo preguntarse cómo el papel de los medios populares y de la industria de la diversión que tienen la difusión de la historia, de la creación de imágenes históricos y para qué sirven. Es muy importante también. Ahora, la Revolución Mexicana en un principio es un tema casi típico de la historia nacional de México. Y lo que parece en el cine es que este capítulo de una historia nacional se desvincula del territorio nacional y se populariza, pero va a todos los espacios del mundo, ¿no? Y en ese proceso se resignifica también. Eso son un poco, ¿y qué significado se les da? Son un poco las preguntas básicas. Y lo que salta a la vista es que probablemente la Revolución Mexicana en esas décadas que trato no probablemente, sino sin duda, fue el tema latinoamericano más tratado en el cine nacional, con mucho, y fue muy popular. Y otra cosa que salta a la vista es que precisamente en los años 60 es Italia, donde se hacen una serie de películas ambientadas en México o en la Revolución Mexicana, más concretamente, que pertenecen todos al género de los western spaghetti. Entonces, lo que yo intento en esa ponencia es contextualizar un poco ese proceso. Entonces, para que explique, tomé un cuerpo de 59 películas de diferente origen que se transmitían en los cines de Roma en esos años, y conté los días en que estaban presentes en Roma. No conté el número de salas, ni de cines, ni de espectadores, obviamente, porque sobre eso no hay datos, son solo los días. Eso, si una película está en una sala, en este día es una entrada. Si es en 5 salas, con 5 funciones en cada sala, es también solo una entrada. No tuve capacidad de contar eso. Entonces, sale un poco, esas son las películas con sus títulos originales y con colores de origen. Sobre eso voy a decir un poco más, pero lo que ya tengo que decir es que cuando empecé ese trabajo, que era en realidad muy penoso, hasta para la salud, pero sí, pues, no, dejamos eso. Muy pronto me di cuenta que tengo un cuerpo de películas que tratan explícitamente sobre la Revolución Mexicana, pero no me pareció muy justificado limitarme a esos. Incluí otros, que después van a haber unas curvas, incluí otros que tratan de temas revolucionarios en México con la misma iconografía, pero digamos de repente se ambientan en época de Maximiliano o en una época no definida. Yo los incluí aquí como temas revolucionarios,
Y también al final me decidí incluir unos más que no tratan de temas revolucionarios, pero también están en México con la misma iconografía, porque es a veces muy difícil separar eso. Y pensaba que es importante tener una visión más amplia de la presencia de México en los cines de Roma en ese momento. El primer grupo, creo, los temas explícitamente sobre la Revolución Mexicana lo aparté completamente. De las otras películas sí hago, sobre todo con el tercer grupo, una selección que obviamente es algo subjetivo, eso tengo que admitir. Bueno, ahora que sale de todos esos datos. Bueno, primero quise decir, tengo que, si veo la presencia de mis películas en los cines de Roma, sale esta curva, que ven un claro aumento en los años 60. Lo que hice también para no dejarme engañar con el desarrollo de la industria de cine en general, conté los números de cines en Roma en esa época que se haría esta curva, y se hace una relación entre las dos curvas, el desarrollo de los números de cines y de presencia de mis películas. La correlación es bastante negativa. Ahora no tengo apuntado el número, pero lo que indica que, digamos, el gran aumento de la presencia de México, de mis películas en Roma, no refleja un aumento de la industria de cine en general, sino más bien ya es un fenómeno que se ubica en la crisis del cine. El cine en los 60 en Europa ya entra en crisis, y el hecho que la industria cinematográfica apuesta a temas mexicanos se puede interpretar un poco como una medida en contra de esta crisis. Bueno, entonces aquí tienen eso, ¿no? Ven, en esos años, en más que la mitad de los días está México presente en Roma, que me parece ya interesante. En el 17 de septiembre del 67 hasta hay 7 películas en un día. Bueno, ahora, ahí puse los datos entre ellos, entonces ahí separé mis curvas por los temas de las películas, ¿no? Entonces lo que ven mínimamente es que sobre todo las películas que tratan precisamente sobre la Revolución Mexicana aumentan mucho en los 60. Después, como creo, pierdo más tiempo de lo que creo, adelanto rápido y en otras curvas voy a decir más sobre eso. Bueno, el origen de las películas también es importante. Se ve que Estados Unidos está muy presente, obviamente, la mitad de mis... eso estaba... No, aquí no está, ya va a venir. Aquí ven que más o menos Europa y Estados Unidos se distribuyen la presencia a la mitad, y hay una pequeña presencia mexicana, y lo que salta a la vista que la europea, sobre todo la italiana, crece mucho en los años 60, y la mexicana en los 60 prácticamente cae a cero. Quiero decir que la industria mexicana tenía un cierto impacto en los años 50 a presentar su propia versión de la Revolución Mexicana, y después desaparece. Bueno, eso. Lo que ahora ya les voy a explicar. Ahora, ¿por qué pasa eso? Eso, digamos, es la pregunta. ¿Por qué se interesan los italianos o el público internacional, Italia es solo un ejemplo, en la Revolución Mexicana? Y sobre todo en Italia, pero también para Estados Unidos y Europa Occidental en general, se ha lanzado la hipótesis que eso refleja el creciente interés en el mundo occidental en los años 60 en temas como revolución, problemas del tercer mundo, imperialismo, la guerra de Vietnam, la revolución de Cuba, ¿no? Todo está presente. Y entonces la hipótesis que manejan unos autores, pero con unas citas de intelectuales, es que se leen esas películas sobre la Revolución Mexicana, claro, no una representación fiel de la Revolución Mexicana, eso insisto siempre, pero este imaginario que se nos presenta se lee como historias que reflejan los problemas del tercer mundo, o en Italia, del sur de Italia también, que se discute en Italia del norte si el problema con Sicilia no es un análogo al problema tercermundista, ¿no? Entonces,
para ganar un poco de seguridad en eso, apliqué ese método. Conté en el Unidad, en el Partido Comunista, con el buscador en el Internet, en sus ediciones, están disponibles estas ediciones, cuántas veces se mencionan ciertos términos. Tercer mundo, revolución, imperialismo, América Latina. Que sale esa curva. Eso tiene algunos problemas metodológicos que no tengo tiempo para discutirlo. Pero bueno, y si hago la suma de esas palabras, no salen esas dos curvas de la unidad, y la más cara es de La Stampa, que es un periódico de Torino, que era de otra orientación política, pero se ven bastante paralelos, digamos, y la correlación también es bastante alta, si se, bueno, 0.67 o algo así. ¿Ya? Eso, más claramente positivamente relacionado. Bueno, eso vengo después. No, sí, entonces vengo de donde. También conté la presencia de los países de América Latina. ¿Cuántas veces se mencionan en la unidad ahora? ¿No? Entonces se ven ciertos, esos son los más mencionados, ¿no? Que se ve Argentina tiene cierta tradición en Italia por la migración, obviamente al principio de los 60 repunta Cuba, al final Chile por las cosas de Allende, pero precisamente en la segunda mitad del siglo de los 60 el más mencionado es México. Ahora hay que decir que había Juegos Olímpicos y Campeonato de Fútbol en México en esa época, entonces no es solo reflexión de una política, eso debe que ser claro, pero tal vez las curvas que vienen los convencen. Bueno, ahí ven las menciones de México en diferentes periódicos, tendría hasta más, que ve que en los periódicos más burgueses como La Stampa y también incluye un alemán, repuntan más en los 60. Mi teoría es, porque no pude ver eso en detalle, es porque esos periódicos dan más espacio al deporte que el Partido Comunista. Pero también en el unitario hay un aumento de las menciones de México. Y ahora si comparo las curvas, me remito otra vez a la unidad, en las proyecciones de mis películas en México, y en la suma de los términos que he investigado se ve que la correlación es bastante alta, o bastante convincente, diría yo. Y eso no tengo gráfica, pero también lo intenté con los términos individuales. Por ejemplo, con tercer mundo es casi completa, con otros términos como imperialismo menos. Pero entonces yo sí diría que eso me sirve de prueba que la popularidad de esas películas que va paralelo a un cierto desarrollo del espíritu del espíritu del tiempo y de los temas políticos de moda en ese momento, primero, y segundo, que México se constituye en esa época casi como en Europa, en la conciencia, como el prototipo del tercer mundo, al menos si lo discutimos solo en términos de América Latina. Y eso, como decía, es un fenómeno me parece interesante, que tal vez no guste a los mexicanos porque van a decir nos representan mal y no sé qué, pero es el hecho, ¿no? Bueno, aquí solo unas imágenes y después voy a tener una cortísima conclusión, pero que ven un poco cómo se anuncian esas películas. No, la primera es una película de los años 30 sobre la que escribió una vez un articulito que fue filmado en México, pero es norteamericana, un éxito mundial, que por ejemplo en la guerra civil en España ya fue muy visto por los republicanos, y otros lo vieron como idiota. Los intelectuales en México no lo querían, obviamente. A eso también me parece interesante, es una famosa película también de los 30 rusa sobre un héroe histórico revolucionario ruso, y cuando se reestrena esa película en Roma se anuncia como el Pancho Villa de la Revolución de Rusia. Also, se ve como el imaginario mexicano se impone en cierta forma a otros imaginarios. Otras cosas. Ahora, ¿por qué pasa eso? Se podría preguntar todavía. Porque la pregunta obviamente es si esas películas
películas reflejan problemas del tercer mundo o de la guerra de Vietnam, los de Estados Unidos, podría entrar en detalle aquí que no quiero, pero algunos de las películas de los Estados Unidos de los años 60 empiezan a reflexionar muy críticamente sobre el intervencionismo de Estados Unidos, y el público, hay muchos testimonios, lo vivió también así, como parábola de la guerra de Vietnam. Ahora la pregunta obviamente se puede hacer si eso es, ¿por qué no hacen una película sobre la guerra de Vietnam? ¿Por qué no hacen una película sobre los problemas de Sicilia o sobre X tema? ¿Y por qué meten México en eso, ¿no? Y yo creo, para dar una conclusión de una frase solo, o de dos frases, que hay gente que critica eso, porque dicen que es un imaginario mítico que deshistoriza sus temas y por lo tanto pierde impacto político. ¿Ya? Pero mi teoría es que puede ser, pero por otro lado ese lenguaje mítico permite al cine expresar ciertas cosas con sus limitaciones obviamente, que de otra forma no hubieran podido expresar, porque digamos en los 60 era completamente imposible hacer una película crítica sobre la guerra de Vietnam. Nadie hubiera financiado eso y la prensa lo hubiera boicoteado, ¿no? Entonces son temas que no se podían tratar directamente y cineastas con cierto interés político lo aprovechaban de esa posibilidad de usar un imaginario medio conocido en Europa y en Estados Unidos, no demasiado conocido, eso era importante para que no tenga demasiado significado, porque si son un poco conocidos se puede llenar con otros significados, ¿no? Y el público entiende eso o no lo entiende. Y obviamente ahí también hay un interés económico, ¿no? Los productores se daban cuenta que con esos tipos de películas se puede ganar dinero. Los estudiantes lo van a ver, y hay muchos testimonios que como miembros del movimiento estudiantil vieron esas películas y los entendían así, ¿ya? Pero también hay, sobre todo en Italia, casos de cineastas comunistas que hacían esas películas para transmitir sus mensajes, o guionistas comunistas como Franco Solinas o Pasolini, por ejemplo, participa en una de esas películas como actor, como cura revolucionario. Bueno, eso era un poco. Gracias.